El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma, Señor, te alaba, mi alma te exalta, porque tú eres el Señor de la humanidad, el Señor de mi vida. Sea este un momento muy especial, Señor, en el cual pueda interceder, Señor, por aquellas personas que no te conocen y que no pueden entender lo que son las señales. Te rogamos, Señor, que esta palabra pueda guiarles a tener un encuentro personal contigo y a afirmar su vida cristiana, Señor. Yo te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del versículo 1 al 12 nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Asigne responsabilidades a los adolescentes. A un adolescente se le debe instruir para que cuando llegue a la adultez sepa cómo vivirla. Por esta razón, los padres, obrando con sabiduría, harán de sus hogares laboratorios donde cada adolescente podrá practicar y vivir el arte en el hogar. Los adolescentes de ambos sexos deben aprender a cocinar, a lavar, a limpiar la casa, a ir de compras, a hacer presupuestos, a planear eventos sociales, a hacer reparaciones sencillas de acuerdo a su habilidad. Es importante que se sientan útiles y estén ocupados. También es necesario y conveniente que tengan su espacio para realizar actividades, opiniones y participaciones en lo referente a la familia. Cuando un adolescente tiene una práctica deportiva o un trabajo del colegio por realizar y no puede cumplir con una de sus responsabilidades en ese día, es bueno que un miembro de la familia lo cubra. Con esto le está enseñando que cuando otro esté en su situación, él sentirá la necesidad de cooperar con él. Los padres deben dar prioridad a los trabajos del colegio y a los que tienen disposición y tiempo de realizar trabajos fuera de casa en temporadas, ya que esto le da prestigio, fuente de entrada y le enseña a compartir en la casa. Este proceso debe ser gradual para que no dedique más tiempo al trabajo que a sus responsabilidades de estudio. Mientras se es adolescente, se requiere aprender la importancia del buen uso del tiempo
en el desempeño de las responsabilidades. Cuando un joven tiene asignado un trabajo a realizar en mecánica o electrónica, no solo distribuye su tiempo, sino que se entusiasma por elegir una profesión, ya que está desarrollando sus destrezas y lo adopta como un medio de disciplina. Con el trabajo desarrolla su laboriosidad y paciencia, que lo mantiene libre de la ociosidad y del mal comportamiento. También le da integridad, confianza y respeto. El Señor dice en su palabra: «Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie». Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. El mundo posmodernista en el cual nos desenvolvemos, y debido a la propuesta que produce el acelere de la vida, lleva a la humanidad a la enfermedad del estrés, que no es otra cosa que la consecuencia de tantas peticiones insatisfechas o del afán de superación del individuo por no perder algunas de estas, a lo cual se le llama preocupaciones. Algunas personas cercanas le dicen al que vive un momento difícil de manera interrogativa lo siguiente: ¿qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa la situación económica? ¿Te preocupa tal o cual situación? Como procurando ser el paño de sus lágrimas. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, al cual he llamado ¿te preocupan las señales? Las preocupaciones son el elemento incendiario de la tranquilidad cuando hay vacíos en los logros proyectados, afectando emocionalmente al ser social. Amigo mío, si te preocupan las señales, debes saber lo siguiente: que los templos físicos no son lo esencial, no son lo primordial, porque darán un ego a la comunidad, porque se levantará también un reino ministerial. La Sagrada Escritura nos dice en los versículos 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Para el Señor, los templos físicos, aunque son el propósito para que la iglesia se congregue, no son lo primordial por lo que acabamos de leer, porque darán un ego a la comunidad como solía tener costumbre el pueblo judío, porque déjame decirte, los templos que el Señor permitió construir a través de los tiempos fueron templos dignos de la gloria del Señor, pero con el tiempo ellos se fueron quedando solamente en lo que plasmaba su vista, porque el templo estaba hecho con grandes columnas, estaba hecho con grandes proyecciones de la mano de obra de gente con conocimiento en lo que tiene que ver con la decoración. Es más, tenía engastada en el altar grandes cantidades de oro, piedras preciosas, mármol, bronce y tantas cosas más que le dan una proyección, que le dan verdaderamente un brillo a la parte física, que ya lo quisiéramos muchas iglesias que hoy predicamos la palabra, pero los templos físicos no son lo primordial, no solamente porque darán un ego a la comunidad, sino también porque se levantará un reino ministerial. Fue por eso que los discípulos le mostraron lo atractivo del templo a Jesús, pero el Señor les da una respuesta categórica de que no quedaría piedra sobre piedra de él, como una señal profética para la iglesia de entonces. Quizá estaban procurando que el Señor sintiera la misma expectación que ellos sintieron. Hoy en día, algunos ministerios están muy sorprendidos, muy maravillados con el esplendor de su desarrollo y también de su crecimiento numérico y con su crecimiento espiritual por las experiencias que se obtienen con el Espíritu Santo, y tratan de mostrar la gloria que están viviendo
porque se han conformado con el crecimiento hacia adentro. Pero Jesús les dice que ese esplendor del ministerio no es lo primordial, así como se lo dijo a los discípulos cuando ellos ponían la mirada solamente en la locación, en la parte física. Aunque las cosas de Dios expresen tanta pompa y belleza exterior, no podemos enamorarnos de las cosas que pertenecen a su obra antes que sorprendernos y enamorarnos de lo maravilloso que es Él. Jesús les estaba dando una lección espiritual a sus discípulos, dándoles a entender que aunque el templo era hermoso, estaba eclipsado, manchada su gloria con la mancha de los pecados de los sacerdotes y del pueblo, y que era más importante su gloria. Les estaba también enseñando que era más importante sentir tristeza por las almas que estaban en la ruina espiritual, como lo estaba el pueblo de Israel, que la misma tristeza por la desaparición de la gloria pasajera del templo, donde se estaban congregando. Jesús se había entristecido y había llorado por el pecado de Jerusalén. Jesús les dice: ¿veis todo esto? Como diciéndoles: qué bueno es que sepan ver con los ojos espirituales de cuán efímera es la gloria de las cosas de este mundo, a la cual le damos más valor que a su propia gloria. Además, para que entendieran que su mirada penetraba hasta lo más hondo del tiempo y también del espacio, superando lo transitorio de este tiempo, y les insta a que su mirada con esta proyección debía ser un anhelo de ellos y un anhelo para la iglesia. ¿Te preocupan las señales? Si te preocupan, debes saber que los enviados del Señor ya se fueron, y se fueron para que no seamos engañados y también para que nos dejemos guiar de su Santo Espíritu. La palabra del Señor nos dice en el versículo 3 al 5 y el versículo 11: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A la pregunta de sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas señales? Jesús no responde a esto, sino hasta que le hacen la pregunta: ¿cuál será la señal? Entonces Él le responde con todo detalle, además porque consideró a los futuros creyentes antes que satisfacer la curiosidad del cuándo. Jesús nos previene de los falsos maestros, dado que son unos charlatanes que, si no se detectan a tiempo, suelen ser más peligrosos que los mismos perseguidores de la iglesia. El engaño bajo inspiración diabólica llevará a creer a algunos creyentes, y hablo de los flojos, de los livianos, que sus milagros vienen de Dios porque dicen venir en su nombre, pero son falsos cristos. Debe recordar que la prensa dio amplia información y divulgación acerca de una persona que dijo ser Jesucristo y que tenía aproximadamente 2013 años de existencia y cuya cuna había sido Belén, igual que el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, y entonces engañó a esta familia y permitió que algunos murieran solamente porque él decía tener la existencia hacia otro planeta. Esto nos muestra entonces lo que Juan nos ha advertido de los falsos cristos cuando dice: hijitos, es decir, se refiere a la iglesia, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Los falsos profetas, amigo mío, engañarán a muchos, aun si fuere posible a los escogidos, haciéndose notar con gritos y con esplendor, pero así no fue Cristo. La Biblia dice que Él no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Se refería
a la profecía de Isaías capítulo 42 versículo 2, dado que Cristo, cuando vino a predicar, lo hizo solamente como el Señor lo mandaba y solamente como nosotros debemos de hacerlo. ¿Te preocupan las señales? Si te preocupan, agrega un tercer elemento a tu conocimiento, que las guerras y el hambre y los terremotos siempre serán constantes, y serán constantes para garantizar los ideales mundanos, y tengo que hablarte de ideales como los religiosos, como los ideales políticos, como los ideales monetarios, pero también para llevar a la iglesia a la oración. Nos dice la Sagrada Escritura del versículo 6 al 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Nos dice la Sagrada Escritura que debemos procurar la paz de la ciudad a la cual nos ha hecho transportar el Señor, y que debemos de rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendremos nosotros paz. Es necesario que todo esto acontezca, no solamente como primer elemento vital del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, sino también porque Él tiene una iglesia, una comunidad de creyentes en su nombre, que tendrá que orar para que muchos no pasen a la eternidad sin el conocimiento de la palabra del Señor con la cual pueden ser salvos. Las guerras y el hambre siempre serán una constante. Cristo en su venida fue precedido por el anuncio de paz de sus santos ángeles, pero ahora en su segunda venida será precedida de guerras. La paz siempre será silenciosa y tranquila, mientras que la guerra siempre es tan ruidosa que podríamos decir que los que rechazan las buenas nuevas del Evangelio de la paz tendrán que escuchar las malas nuevas de las guerras. Pero no hay por qué alarmarse debido a algunas consideraciones. Es necesario que todo esto acontezca, lo dijo el Señor, porque es necesario pasar por peores cosas antes que venga la paz, porque aún no es el fin, sino que es el principio de dolores. Todo esto debe de alentar a la iglesia para permanecer fieles en la fe por la brevedad del regreso de Cristo, pero debe motivarla a orar para que no se pierdan muchas almas. Si te preocupan las señales, aprende conmigo que la muerte de los justos marcará la diferencia, y marcará la diferencia de un evangelio bien predicado, porque es en este tiempo donde tenemos que predicar la palabra conforme la dejó escrita el Señor, y también de una comunidad de creyentes que no traicionará sus principios. Nos dice la palabra en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El antisemitismo radical y universal que se acentúa históricamente, los bloques de entidades que van en contra de Israel, y en el caso del cristianismo, aunque no es tan violento, pero que sí es muy sutil, hace mucho daño de parte de la pseudociencia, del liberalismo y de la mundanalidad de las iglesias que profesan ser cristianas. Da tristeza cómo se va infiltrando el mundo a la iglesia. Por ejemplo, las modas que van cambiando la manera especial de lo que Dios dice en cuanto al decoro, en cuanto a la presentación de las personas, no solamente del sexo femenino, sino de los hombres, que también tienen que dar un ejemplo. Amigo mío, cuando agoniza la verdadera fe y el amor que brilla por su ausencia, entonces entendemos que son señales seguras de que Cristo está próximo a regresar por la iglesia. Solo los creyentes que predican el evangelio completo podrán vivir, podrán permanecer como un signo del verdadero cristianismo, o morir porque no han traicionado sus principios. Jesús está demandando hoy un evangelio bien predicado y una comunidad de creyentes que siempre tengan en cuenta los principios como el estandarte, como el fundamento sobre el cual se levanta todo lo que lleva su nombre. ¿Te preocupan las señales? Entonces, agrégale un elemento más, que algunos creyentes
serán infieles al Señor por ese comezón de oír y también por el odio que se dejarán sembrar. Nos dice la palabra en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Los apóstatas suelen ser los peores perseguidores de los creyentes, pero la sangre de los mártires, dice el libro de Apocalipsis, clamarán al cielo. Si te preocupan las señales, debes de aprender un sexto elemento más, que la maldad matará el verdadero amor. El versículo 12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y se enfriará por la falta de fe en la palabra, y también por la falta de amor de algunos creyentes que no están cumpliendo con el papel que Jesucristo nos demanda por la Sagrada Escritura. La Biblia dice que el que haga volver a un pecador cubrirá multitud de pecados, porque el amor cubrirá todo pecado. La Biblia dice de los propios labios de Jesús, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si ponemos fe a las palabras de Jesús, obraremos su amor por la palabra en aquellos que no la conocen. Finalmente, si te preocupan las señales, debes de aprender que el testimonio fiel y la obediencia a la predicación agilizarán su pronto regreso. Nos dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese testimonio fiel, esa obediencia a la predicación es lo que agilizará su regreso, porque ser fiel es un principio y porque el predicar los principios debe ser nuestro oficio como creyentes. La perseverancia en la fe en medio de los sufrimientos y también de la persecución son la señal evidente de la salvación adquirida y el cumplimiento de evangelizar a toda alma que el Señor nos ponga en el camino satisfará nuestra vida espiritual y dará la satisfacción a Jesús, nuestro Señor y Salvador. En conclusión, si te preocupan las señales que se están dando como cumplimiento de las palabras de Jesús, debes tranquilizarte si estás cumpliendo con lo que Él te encomendó. Amigo mío, es el tiempo donde todas las señales están casi cumplidas, las cuales anuncian el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que yo te invito en esta hora, a si eres creyente y andas en malos pasos, a que pongas tu mirada en el Señor, y si apenas has escuchado este mensaje, a que te pongas a paz con el Salvador. Si es así, repite conmigo esta oración de poder que cambiará tu vida. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por mis pecados. Señor, quiero que tu sangre preciosa me lave de toda maldad y que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, quiero estar preparado para que cuando tú vengas yo sea parte de esa iglesia que tú amas y que quieres arrebatar para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.